realidad quiero decir, lo que prevalece como lógica general del hacer artístico es la lógica del entretenimiento. Eso es la sucesión de impacto. Es decir, uno está muy dispuesto a reconocerlo en la televisión, en el cine de Hollywood, pero eso es algo que organiza la práctica artística de una manera impensada, de una manera automática. Sí. Quiero decir, en la medida en que el contexto de producción no es alienante, sino que es desesperante, la desesperación conduce rápidamente a gestos de existencia desesperados. ¿Y cómo salís de la desesperación? ¿Cómo? ¿Cómo salís de la desesperación? ¿O cómo convivís con la desesperación sin que la desesperación te controle tu proceso, por ejemplo? Bueno, en principio saber qué es lo que hace en uno ya es algo, ¿no? Saber a qué conductas artísticas suele llevar. Quiero decir, la desesperación entra al ensayo, entra a los procedimientos, genera una ansiedad enorme por cerrar, por tener algo interesante. Por eso cualquier gesto impactante es rápidamente acopiado como material de la obra, sin importar si compone o no con el otro. El nivel de ansiedad que se maneja es altísimo. El nivel de precariedad de los vínculos también es altísimo. Todos están por ir a otra obra. Todos están por pensar que no tiene mucho sentido arriesgarse a exponerse ahí. Entonces, en función de todo lo que uno sabe que es la subjetividad promedio con la que se trabaja y las cosas que a uno lo invaden en el ensayo, de lo que se trata es como de generar cierto clima de trabajo y ciertas condiciones de trabajo que den la posibilidad de que otra subjetividad se produzca, que otros procedimientos aparezcan, que no sea cuestión de resolver, que no sea simplemente cuestión de aplicar y viabilizar ideas previas, y que el trabajo evite justamente y sea identificado como algo no deseado los procedimientos a los que habitualmente se caen por ese nivel de ansiedad y desesperación. O sea que esta cuestión que vos decías, que el desafío es configurar no solo una cuestión poética, sino una cuestión incluso del propio laburo. O sea, el desafío es subjetivo y artístico a la vez, siempre lo es así. Siempre hubo que encontrar maneras digamos, de generar como una dinámica diferente a la que me dona o me provee el contexto en el que se produce. El tema es que la reflexión escénica fue abandonada desde lo escénico. Quiero decir, en el siglo XX el dispositivo de enunciación artístico es el manifiesto. Claro. Es decir, desde adentro del hacer se enuncia. Actualmente el dispositivo de enunciación artística es la entrevista, generada siempre, y no es que la entrevista sea mala en sí mismo, pero en general las condiciones de la entrevista, del reportaje, son las mismas con las que se produce: poco espacio, poco tiempo. Entonces no hay proceso de reflexión en las entrevistas, es más bien ciertos tópicos que uno sabe que tiene que decir para que lo que uno está haciendo sea atractivo, porque finalmente esa entrevista tiene una función publicitaria, digamos, de anuncio de eso. Entonces la entrevista es un espacio para impactar, de la misma manera que lo es la obra, no un espacio para generar proceso. Entonces el discurso artístico está ausente como pensamiento, como reflexión, ligado a su práctica. Que los que se encargan ahora de pensar el teatro son discursos externos a la práctica, universitarios, académicos, que abordan los fenómenos escénicos con herramientas conceptuales de la filosofía, de la literatura, de la sociología. Entonces, a la vez reducen el fenómeno y los conceptos que aplican. Es decir, el concepto de singularidad se aplica con una ingenuidad, digo, y reduccionismo tan enorme, que reduce la fuerza de lo que implica una singularidad.
y deja de percibir lo que ese fenómeno práctico realmente es en su funcionamiento. Es que yo, para mi pesar, digamos, soy licenciado en artes combinadas. Más allá de pelearme con la facultad, encuentro que hay varios laburos interesantes, incluso por ahí con cosas a corregir o a seguir elaborando. Lo que yo encuentro es que más allá de las herramientas con las que se inicia el investigador, lo que es una falta de contacto entre ambos aspectos, como que quedan muy partidos, porque aparte la academia termina produciendo para la academia. Claro. Y lo que encuentro de parte de la mayoría de los teatristas es que falta reflexión hacia adentro, entonces el ámbito de reflexión queda separado del ámbito de la práctica y ninguno se termina de hacer cargo de que lo que habría que hacer es un mayor cruce. Algunos en Córdoba, por ejemplo, están haciendo más experiencia en lo que es crítica genética, que por ahí un investigador esté con un grupo de teatro todo el proceso, por ahí ese proceso son 2 años. Claro. No sé, me parece lo que falta más es diálogo en ese sentido, como para enriquecer ambos campos o volverlos a poner en contacto, porque antes el teatrista era el propio pensador. A mí me parece que un universitario que quiere pensar la práctica escénica y se introduce en un registro práctico de trabajo, tiene que quemar los libros. O sea, no, digamos, todo el bagaje de su saber es un obstáculo enorme para pensar lo específico de la práctica. En la medida en que el pensamiento se disocia de la práctica, el pensamiento enloquece. Y en la medida en que la práctica se disocia del pensamiento también. Uno podría caer falsamente en culpar a la academia y a la universidad de haber colonizado, pero bueno, en principio no hay pensamiento desde la práctica. Y me parece que, a mí me sirvió esto de que producir en lógica de impacto implica no tener que hacerse cargo de la posibilidad de generarse lógicas de funcionamiento, reglas de funcionamiento, de buscar dinámicas que compongan. Es decir, el desafío artístico contemporáneo es lograr componer, lograr configurar, lograr causalidad. Permanecen como valores artísticos que vienen de alguna manera a justificar la dispersión y el eclecticismo, posicionamientos que en el siglo XX cuestionaban la unidad, cuestionaban la lógica más esperable o naturalista, o digamos, todos los gestos destinados a romper con la unidad y la pedagogía, por decirlo de 2 maneras, enrarecimiento, deconstrucción, opinión, digamos, todos los nombres de los gestos ligados a romper con la unidad, digamos, ahora se usan para justificar una dispersión escénica que no partió de ninguna unidad, que directamente partió de la dispersión, y lo que no pudo es componer y generar ficción. Lo que tenemos que encontrar es eso que no sabemos, pero que nos va a encontrar compuestos, nos va a encontrar reconfigurados en nuestra manera de hacer hasta el momento. Nos va a encontrar teniendo que volver a inventar cómo actuamos y cómo dirigimos.